Muy buenas tardes. Agradeciendo otra vez de nuevo que estén conectados con nosotros. En esta ocasión vamos a hacer que la cuarta plática, ¿verdad? Y el título de esta es Vivo el caos para llegar a la calma. Y comentando ahorita tanto con Esperanza como con Lulú, yo les decía, híjole, no hice la tarea, porque aunque no lo crean, hacemos la tarea para saber qué es lo que vamos a tratar cada tema, en cada plática, ¿no? Y yo desde la semana pasada estaba, híjole, voy a empezar a revisar la cuestión pues del caos, ¿no? Desde la teoría del Big Bang, desde el concepto metafísico o desde la física cuántica, ¿no? Y me puse a leer y resultó que le entendía cada vez menos. Y sí, efectivamente empecé a vivir el caos, ¿no? Y decir, bueno, pues por dónde empiezo, qué les platico, qué les digo. Y me di cuenta que dije, bueno, ¿para qué me hago tantas bolas? Porque finalmente no soy una experta ni metafísica ni de la teoría del Big Bang, pues así como lo leí, así salió, no le entendí. Pero lo que sí puedo llegar a comentarles es que en esta cuarta plática que estamos haciendo, la verdad, estoy súper agradecida y la más beneficiada he sido yo. Una, por la participación tanto de Esperanza como de Lulú, pero he vivido muchas cosas y además he hecho consciente otras. Y tomando en cuenta lo que vimos el programa pasado, que era lo de Hablemos del adiós, que tocamos la cuestión del duelo, yo me puse a pensar y dije, chispas, Esther, ¿cuántos duelos viviste o has vivido y ni siquiera los hiciste consciente? Y de repente pues llegó un momento en que te indigestaste y sin saber por qué, pues tenías todas esas emociones encontradas. Y pues pueden ustedes decir, oye Esther, te estás saliendo del tema porque ahorita estamos hablando del caos. No es hacer un poquito la antesala de cómo tenemos que muchas veces, y siendo reiterativos con todo lo que hemos dicho en estos 4 programas, de siempre tratar de conectarnos a nuestra emoción, siempre tratar de hacer consciente primero qué es lo que sentimos, sin juicios y sobre todo no tener ese miedo. Y ahorita, cuando yo quiero hablar del caos, lo vamos a enfocar un poquito a la cuestión que estamos, no un poquito, bastante a la cuestión que estamos viviendo de esta contingencia, porque esa es la idea de cómo nació este programa, ¿verdad? De todas las emociones que están viviendo, desde el encierro, desde que perdimos la libertad y todo esto. Pero yo le comentaba a Lulu y a la doctora Esperanza, y también lo hemos comentado en los programas, esto se llega a agudizar cuando tú traes una mochila ya de tiempo. A lo mejor con la cuarentena se llega a agudizar, pero esa mochila ya la traías de tiempo. Era una mochila que finalmente te pesaba, ya hasta te acostumbrabas al peso, incluso cuando no sentías el peso como que decías, ay, caramba, me siento más ligera y como, ¿por qué no? Pero esa mochila llega un momento en que esta contingencia te está enfrentando a abrirla, te está enfrentando a ver qué hay adentro y a veces no nos gusta. Y entonces es cuando finalmente tenemos que vivir ese caos de todo lo que hay en esa mochila y que a lo mejor se está agudizando en estos momentos, pero que ya lo traíamos. Yo le decía a Lulu, yo quiero también platicar un poquito mi experiencia, porque de repente le tenemos miedo a esa palabra de caos y vivimos en una tensa calma o en una tranquilidad colgada por pinzas, ¿no? Y de repente llegan ventarrones y se caen, pero lo vuelves a colgar y te das cuenta que está un poco sucio y todo, pero finalmente ahí la tienes con esa tensa calma. Eh, y también era el interés de decir, yo quiero tocar mucho también qué traíamos antes de vivir esto. Hacer, como dicen, un recuento de lo que traíamos para saber finalmente qué es lo que estamos viviendo ahorita, que a lo mejor nos incomoda y para saber hacia dónde vamos a dirigirnos. Porque bien platicábamos en la mañana, el caos también te da alternativas. Y a lo mejor me extendí un poquito en la introducción, pero gracias, doctora Esperanza, gracias, Lulú, bienvenidas. Gracias, buenas tardes a todos. Doctora, podríamos empezar como siempre con la cuestión médica, que usted siempre lo ha dicho, la cuestión médica siempre va ligada a lo emocional, pero tratamos de hacer un poquito más gráficos y decir, en una situación de caos,
¿qué es lo que empezamos a sentir en cuestiones médicas? Si algo nos pudiese compartir. Bueno, cuando empezamos a sentir el caos, como es algo impredecible, pues son situaciones orgánicas que se van a manifestar dependiendo de, bueno, como bien tú lo comentabas hace un rato, hay cosas que ya traemos atrás y no nos han detonado. Cuando ya entramos a una crisis, que estamos pasando de esa crisis hacia un caos, estas detonaciones orgánicas van a ser variables. ¿Cómo puede ser? La primera alteración quizás que se pueda dar es el dolor de cabeza, es la angustia, es la presión se puede elevar. Cuando nunca has manejado una presión alta, se puede elevar. Puede tener síntomas estomacales, como que le quiere dar diarrea, como que tiene que ir al baño. Generalmente todas las personas antes de salir de casa siempre procuramos ir al baño, porque siempre pensamos, vamos, para que no me ande en el camino, ¿no? Y vamos una y otra vez, entonces eso ya está entrando en una situación cuando ya no es algo normal, ya está alterando mi organismo, ¿no? Entonces hay gente que pues, ya no quiere tomar agua en todo el día porque anda en la calle y porque le van a dar del baño. Los síntomas orgánicos, físicos que nos van a detonar va a ser dolor de cabeza, alteraciones de la presión arterial y obviamente pues pudiera ser alteraciones gastrointestinales, incluso ronchas. Hay gente que no le salían ronchas, bueno, ahora le salen ronchas con todo, ¿no? Entonces, eso está pasando, eso me está manifestando mi organismo que algo está sucediendo y yo obviamente de ahí me tengo que ir a lo emocional. Entonces, tengo que aterrizar en lo emocional. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo un caos de una situación que es impredecible. Puede ser algo pequeño, como puede ser algo mucho, muy grande, que no le damos la importancia que debiera. Claro. Y esto puede ser indistinto a la persona, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor tiene mayor resistencia a una situación de caos que otra, que a lo mejor, como dicen, a lo mejor hay gente que constantemente está viviendo un caos y no puede tener dolor de cabeza o no puede tener algún tipo de ronchas, pero sí hay que estar alerta en esto, ¿verdad? O ya se acostumbró, También, eso es otra, ya se o ya se acostumbra. acostumbró porque vive acostumbrado a esa forma de vida, ¿no? Y ahorita el caos no lo está sintiendo hasta que empiece. A la gente que empezó a salir a la calle hoy, es una gente que ya empezó a tener cambios. Primero, independientemente de los orgánicos, los emocionales, ¿no? Pues van ligaditos, o sea, yo insisto que van ligaditos y va a empezar a decir la gente es que tengo hambre, cuando nunca comía. ¿Y por qué? Porque ya traemos ahorita alterados todos los horarios. La gente se levantaba tarde, se dormía tarde, la gente comía cualquier cosa, no hacía, o sea, hubo muchos cambios. Y esos cambios ahorita van a empezar a crear un caos orgánico porque tenemos que readaptarnos a nuestra nueva forma de vida. No es una vida normal. Ahorita es una nueva forma de vida la que vamos a tener. Claro. Pues qué bueno que nos da para estar alerta con todos esos puntos y como dices tú, a lo mejor ya hasta nos acostumbramos, ¿no? Al dolor de cabeza o a la alergia o a muchos otros síntomas. Gracias, Esperanza. Lulu, y yo lo platicaba con una amiga que me decía, pues aquí en Veracruz estamos bien, no ha pasado realmente muchas cosas, estamos con la familia, pero tenemos miedo. Y entonces yo dije, chispas, pues entonces ya no estamos tan bien cuando se tiene miedo. ¿O qué tan normal es tener ya miedo en esta situación? Estaba tratando de recordar, o sea, hicimos un mes este lunes, son 4 pláticas que hemos tenido este mes e iniciamos hablando de las emociones y hemos sido reiterativas en el sentido de que primero tenemos que identificar nuestras emociones y que estas emociones, al identificarlas, nos permite manejarlas, porque si no identificas tus emociones, tampoco vas a saber cómo responder a ellas. Y decíamos, podemos ver el dolor de cabeza, podemos ver gritos, podemos ver una situación de angustia, de malestar o las ganas de salir, ¿sí? Pero qué estoy yo representando en esas ganas de salir, en ese dolor de cabeza, en todo lo que vemos de manera visible, ¿sí? Creo que hay algo importante que decir en este sentido, ya que hablamos, y después del caos, hay que estructurarnos con lo que tenemos, ya lo mencionaba Esperanza, ¿no?
O sea, hubo una desorganización total en cuanto a alimentos, en cuanto a descanso, en cuanto a diversiones, en cuanto a convivencia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que preguntarme, y esa es una respuesta individual, no es colectiva, después pasamos a lo colectivo. ¿Cómo me sentí en esta situación de contingencia? Desesperado, abrumado, con miedo, ¿cómo lo manejé? ¿Estoy contento, no estoy contento con la situación que vivo? ¿Sí? Sea familiar, sea de pareja, sea de noviazgo, sea de hijos, sea escolar, sea mi proyecto de vida. Y a eso me refiero que es una pregunta individual y nadie más la va a poder contestar más que uno. Y entonces este sería un caos individual, ¿no? De manera, ahorita estamos hablando de lo individual, sí. O sea, son respuestas que desde lo individual te tienes que contestar. ¿Sí? Porque yo mencionaba la plática pasada. Hay que elaborar duelos. Habrá en este momento de pandemia que hay personas que perdieron un familiar cercano y hay que elaborar ese duelo. Pero también hay que elaborar ese duelo de la pérdida de los espacios colectivos. Ya no podemos relacionarnos igual, de los espacios de amistad, bueno, hasta de las relaciones sexuales, vamos, ¿sí? Porque parece ser, y cuando me refiero a la cuestión afectiva, a la demostración de afecto, parece que también todo el mundo se convierte en un enemigo potencial. Claro. Porque te puede contaminar, ¿sí? Entonces, tenemos que elaborar, ahora sí, de manera individual y de manera colectiva, cómo nos vamos a relacionar. ¿Cómo va a ser el amor, como decía Gabriel García Márquez, el amor en los tiempos del cólera? Va a ser el amor en los tiempos de pandemia. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. esa es la cuestión. A mí lo que me preocupa ahorita, pasando a lo colectivo, ¿cómo se va a manejar ese caos emocional colectivo que tenemos? Ansiedad, angustia, porque todavía es una incertidumbre. El virus está ahí, no lo vemos. Ya salimos, les mencionaba la doctora Esperanza, y los que salieron hoy, ya vieron que nada cambió, que todo sigue igual físicamente, me refiero. ¿Sí? A eso me refería con la cuestión de la guerra. En la guerra tú lo ves destruido, ahí está. Aquí los edificios están completos, los árboles también, el mismo tráfico, todo esto, nada cambió. Vamos a ver dentro de 15 días, dentro de 8 días que empiece, ya me pegó, ya me pegó. Entonces, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Sí? Todavía hay una gran incertidumbre. Y cuando no hay respuestas concretas, hay un enojo para no deprimirte. Y yo diría a todos, cuidado, seamos tolerantes. Porque a lo mejor, ante mi angustia de que me contamine el otro que no trae cubrebocas, me aviento ahí un round con él. ¿Sí? Cuidado con eso. A eso me refiero y por eso estaba tratando de unir las pláticas que hemos tenido. Dijimos las emociones, tenemos emociones. Esto nos rebasó, nos ha rebasado. ¿Sí? Y quien lo ha estado manejando muy bien, felicidades, que lo socialice para poder empezar a construir algo, y no lo digo en términos peyorativos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que construir, hay mucho enojo para no caer en la depresión, porque si se cae en la depresión colectiva, va a haber mucha ansiedad de descubrir cosas, de hacer algo, ¿sí? Ahorita estoy hablando de lo colectivo. Entonces, eso es importante. Estamos en un caos y cualquier situación que a nosotros, por ejemplo, si vamos en el tráfico, sucede un accidente que provoca un caos tráfico. Pero en sí ya la palabra caos es fuerte, ¿no? Porque ya cuando tú ubicas la palabra caos es porque finalmente vas a dejar de tener hasta cierto punto el control, que era lo que también platicábamos en ese momento, ¿no? Y decías tú, no, pero entramos un poquito en polémica. Nosotros, como de una manera mental, estamos acostumbrados a manejar algo, una consecuencia de, ¿no? O sea, por decir algo lógico, ¿no? Si yo
pues si me porto bien, obviamente me va a ir bien, ¿no? Ese es un pensamiento lineal, aunque no te agrade esa palabra. Pero finalmente, cuando ya vivimos en este caos y que, te guste o no, ya lo estamos viviendo y que lo que tienes seguro es que va a haber un cambio. ¿Cómo lo conceptualizo? O sea, porque finalmente a nivel mental también digo, ¿por dónde empiezo, no? Yo al final, ahorita lo decía también, después la ventaja del caos es que te da alternativas, pero en lo que lo veo, realmente sí llega, hay un tiempo, ¿no? A partir de ese caos, es necesario realmente no tener esa resistencia, o sea, de plano decir, no me resisto, vivo el caos, como él dice el título de la plática, pero ¿cómo lo vivo? ¿Cómo suelto ese control? A lo mejor me estoy expresando de una manera ya personal, pero ¿cómo suelto ese control de decir, dejo que esto fluya? Mm. Sí, claro, o sea, mira, cuando me refiero es cómo viví esta contingencia. Y a partir de ahí te va a decir si lo viste enojado, si te resististe, si te aislaste, ¿por qué me aislé? ¿Por qué me resistí? Eso te va a ir dando elementos. ¿Qué armas tienes tú para enfrentar ese caos? Tengo miedo, porque tengo a lo mejor 45 años, me quedé sin trabajo y tengo 3 adolescentes. Pues tengo miedo. ¿Qué tengo yo para buscar trabajo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo me hago de los recursos? ¿Sí? Pero esa es una valoración que tú tienes que hacer. En lo afectivo, ¿cómo soy? ¿Me conecté con mis hijos? ¿No me conecté? ¿Me valió un soberano cacahuate? ¿Sí? Esas son las preguntas y que te van a llevar finalmente a ver qué herramientas psicológicas y habilidades tienes para enfrentar lo que ahora se llama una nueva realidad. Claro. ¿Sí? Si siempre has tenido el control de todo, obviamente, pues te has rigidizado y tú tienes la verdad absoluta. Y eso puede provocar mucha angustia, mucho miedo. ¿A través de qué? Pues a lo mejor a través de agresiones, a través de violencia, a través de todo esto que estamos viendo, o como decía la doctora, a través de una somatización que puede caer, no sé, doctora, si estoy exagerando, en un infarto por una hipertensión o un aumento de glucosa y en una diabetes que no estaba, ¿no? A eso es lo que estamos nosotros, tanto la doctora Esperanza como yo y tú, diciéndole a quien nos escucha, cuidado, ¿eh? No ya pasó, vienen cosas importantes y hay que empezarnos de manera individual a cuidar y a escuchar nuestro cuerpo, que por dado el estrés que manejamos y las exigencias externas, el dolor de cabeza era muy común, ¿no, doctora? Así es. Es muy común. Ay, es que me duele la cabeza. Y los comerciales van a eso, a darte nada más analgésicos para que te quiten el dolor de cabeza y sigas funcionando. Claro. Lo que lo que tenemos que sacar, digamos, de positivo de este caos, de este confinamiento, finalmente te permitió, quieras o no, eso es de manera individual, a estar contigo y con los otros el tiempo que tú quisiste. Nadie te podía obligar, ni Sí. físicamente, porque igual a lo mejor te ponías, perdón, tus micrófonos y ahorita me callo, ¿sí? Y te olvidabas de que el mundo existía. Claro, ¿No? porque además eso me lleva a una pregunta para Esperanza, o sea, muchas de las situaciones emocionales las somatizamos en enfermedades, y entonces, ¿cómo podría yo decir que ya es una enfermedad crónica a partir de esto? O sea, ya soy hipertenso, a lo mejor puedo estar checándome ya la glucosa para no caer en una diabetes, porque yo puedo yo he escuchado muchos esos comentarios, ¿no? De, bueno, es que tuvo un susto muy grande y se volvió diabético, o sea, ¿qué tan cierto es eso, doctora? O sea, que de un susto tan grande se pueda tener una diabetes, porque eso mucha gente tiene esa idea, ¿no? No, bueno, el que tengan una sorpresa, una impresión, definitivamente puede desencadenar la diabetes. La diabetes es una enfermedad genética que la mayoría de la población, por lo menos yo podría atreverme a decir que en cada familia hay la posibilidad de tener un diabético en casa.
Entonces es genética. ¿Y esto a qué se ha ido? Antes la diabetes se desarrollaba, la tipo 2, se desarrollaba generalmente después entre los 45 y 50 años. Ahorita la diabetes se está desarrollando en personas jóvenes, hasta de 20 años. ¿Por qué? Pues por el tipo de calidad de alimentación, que ya no hacen actividad física, su sedentarismo continuo, que pues también se agregan otros factores que son factores de riesgo, como es el ser, tener una abuela o una madre o a un familiar cercano, es genética, entonces tienes un 50% de posibilidades de ser diabético. Que fumas, un 10% más. Que eres obeso, un 10% más. Que no haces ejercicio, un 10% más. Que comes una mala calidad, pues ya le llegaste al 100, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se va a detonar una diabetes en una situación? Pues de un caos. ¿Por qué? Porque los caos son impredecibles. Los caos de alguna manera pueden ser pequeños espacios a pequeño plazo o a largo plazo, depende de cómo tú los manejes. Por eso decía Lulu, ¿qué tuvimos todo este tiempo de confinamiento, los que hemos estado guardados? El reconocerte, el reencontrarte. Aún al día de hoy hay gente que tiene negación para considerarse diabético. Te dice, yo soy prediabético, pero nada más como bien y ya estoy bien. Y no quiere hacerse estudios de laboratorio. No quiere seguir la dieta de los que están de familia que está enferma con diabetes. Ya, bueno, si el diabético es él, yo porque voy a llevar una dieta, ¿no? Sí. Cuando la familia es la que tiene que integrarse a todo esto, ¿no? Entonces, hablar de todas estas situaciones que nos van a repercutir en enfermedades, de un caos, por ejemplo, yo te podría decir que la gente que es diabética o que todavía se niega a ser diabética, menos lo quiere decir ahorita porque va a perder el trabajo, porque no lo van a dejar entrar al trabajo. ¿Por qué? Porque ahorita en las nuevas formatos para reingresar a trabajar a la normalidad, pues te están diciendo que las personas vulnerables, mayores de 60, con diabetes, embarazadas, no van, ¿no? Entonces, es mi fuente de trabajo, es mi necesidad. Entonces, mejor no digo que estoy enfermo. Sí. Mejor no digo, ahorita voy a decir que no estoy enfermo, aunque sí estoy enfermo, aunque sí me duele la cabeza, aunque sí, pues tengo familiar con hipertensión, pero también pues me niego porque la hipertensión nada más se me sube la presión cuando me angustio, cuando me estreso. Pues la diabetes es una enfermedad genética, no es una enfermedad que se desarrolle por un susto o por una impresión o porque lo robaron y lo asaltaron y entonces desde ahí se volvió diabético. Sí, se volvió diabético porque había una predisposición, porque ya era obeso, porque ya fumaba, porque ya tenía condiciones para desarrollar una diabetes. Sí, porque además lo comentábamos, en esta situación mucha gente se enteró que era diabética al momento de hacerse la prueba del COVID, ¿no? Que también, como dices tú, no, pues es que yo no tengo ningún problema o estoy así como que en el límite, pero todavía no soy diabético, ¿no? Y entonces, oh, sorpresa cuando se dan cuenta y dices, bueno, pues ya asumo, porque también esa parte de la negación, ¿no? De decir, bueno, yo manejo niveles límite, pero todavía no soy. Entonces, eso también te genera un caos porque es reestructurarte. O sea, yo llamaría entonces al caos, es una manera como de reestructurarte, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de computadora, sería como resetearte. Puede ser, yo creo que sí. Ajá. Y si lo vemos como tú dices, es cierto, este caos nos da la oportunidad de replantearnos en lo colectivo que nuestro hogar de todos, que es la tierra, lo hemos maltratado, lo hemos enfermado, ¿sí? Exacto. Yo recuerdo mucho a la chica sueca que en septiembre, de Grace o Gretel, no me acuerdo, ¿sí? Estaba reclamando a los adultos y a las potencias mundiales que se hacían grandes convenciones de cuidar el medio ambiente, la emisión de gases. Y ella dijo, ¿con qué calidad moral los adultos nos van a decir de todas las enfermedades y todas las cosas que vamos a tener? No pasa medio año, Sí. porque esto surgió en diciembre. Y no queremos hacer caso, no queremos hacer caso, ¿sí?
Todavía hay que hacer grandes convenciones para la emisión de gases, todo esto, y de hecho, una parte de regresar a la actividad económica es porque ya se iba a colapsar a nivel mundial la cuestión económica, si no se regresaba, ¿sí? Entonces, ¿cómo esta pandemia nos hace un llamado de atención a nivel mundial, porque es a nivel mundial, no local? Cuidado, ¿eh? ¿Desde cuándo han privilegiado la cuestión económica en detrimento de la salud? Y esto aquí yo creo que la doctora tiene mayores elementos que yo. ¿A partir de cuándo? No recuerdo, ¿sí? Se ha incrementado el cáncer. ¿A partir de cuándo se han incrementado ciertas enfermedades que no se presentaban con tanta frecuencia? ¿Sí? A eso me refería yo la primera plática, que esto nos viene a confrontar de lleno a lo que hemos hecho. Por eso yo diría, ¿qué tenemos que aprender de esto? Nos quejamos si quieren. Podemos quejarnos todo el tiempo, victimizarnos, pero creo que en lo colectivo tenemos que hacer conciencia de qué hemos hecho de manera pasiva o activa para tener estas condiciones medioambientales. Yo todavía recuerdo que en la década de los 60, y creo que no hemos entendido el concepto de globalización. A eso se refiere la teoría del caos. Un elemento que sucedió en China, todo el mundo decía, ¡ay, está bien lejos, China, no te preocupes! Sí. Nos afectó a todos. ¿Sí? Esa es la teoría del caos. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a reestructurarnos a nivel mundial? Pues a partir de lo que tenemos. De lo que somos. ¿Qué nos quedó de esto? ¿Qué reflexión nos quedó? En lo individual, en lo afectivo, en lo social, en lo económico, en lo educativo, en lo salud. Claro, dice Alex Ford, dice, yo digo que sí hay que resetearnos, ¿verdad? Esa palabra ya quedó. Pero además, fíjense que a mí digo, voy a hacer una pregunta así como de duda que traigo. Aquí en Monterrey, ¿se está escuchando música? Aquí en Monterrey están haciendo, varios municipios están haciendo de manera gratuita la prueba del COVID. Y yo le decía a mi hijo, oye, sí, me parece interesante, ¿verdad? Que hagan esa prueba del COVID, regresando al caos. Y si resulto positivo, ¿qué hago? O sea, donde me están diciendo que los hospitales están saturados. O sea, me va a generar un caos porque voy al hospital, me regreso a mi casa y si a lo mejor tenía poquitos síntomas, en ese momento, como dice usted, doctora, ya empiezo a sentir de manera coloquial pasos en la azotea, ¿qué hago? O sea, cuando yo realmente doy positivo a COVID. Es una de las dudas que yo tengo me dice mi hijo, pues párate y pregúntales, ¿no? Y ya estaba a punto de hacerlo, pero digo, sí, o sea, hacen la prueba y ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿me van a canalizar a un hospital? ¿Me van a decir, señora, váyase a su casa y tome mucha agua, algo así? No sé, es una pregunta que a lo mejor yo la tengo y digo, sí me latería hacerme la prueba del COVID, pero es como cuando te dan, que cuando te dicen a ti que tienes cáncer, ¿no? ¿Qué tan emocionalmente estás preparado para eso? O sea, te genera un caos, ¿verdad? No sé si puedan comentar algo al respecto, porque yo traigo eso, me está papaloteando a mí, o sea, y ahorita los municipios están haciendo esa prueba y digo, wow, qué bueno que lo hagan, pero ¿cuál es la intención? Bueno, pues primero que nada, en cuestión de salud habría que aclarar que todas las pruebas que se están haciendo, no todas las pruebas podríamos decir que sean fidedignas. Las pruebas rápidas realmente no tienen un resultado fidedigno. Y bueno, ¿qué podría ocasionar? Pues alarmar. La otra situación, ok, te haces la prueba del COVID, sales positivo, pero estás asintomático. Lo único que pudiste haber hecho en tu vida fue ir a infectar a otra gente, porque nunca tuviste síntomas, ¿no? Exacto. Entonces, buscar una atención hospitalaria, pues definitivamente no, porque no tienes un síntoma. Para que puedas considerarte e irte a un hospital, tendrías que pasar las primeras etapas del COVID para poder ir a buscar una atención médica, que es el dolor de cabeza, que es muy severo, la fiebre alta y la presencia de la tos. A partir de ahí,
Si la fiebre no baja de 38 a 39, entonces, y si ya tomé un analgésico que me recomendó mi cuñada, mi comadre, porque es muy común en el mexicano, bueno, en el ser humano, entonces de alguna manera, bueno, también estamos alterando mucho. Yo a mí me da pena, en verdad, ver que de repente hay gente que recomienda por Facebook el ácido acetil salicílico que para que no tenga problemas de coagulación, porque bueno, sí, es un medicamento, pero también tenemos que ser sigilosos en tomar y no automedicarse, ¿no? Entonces, el caos que te va a generar el que te den un positivo, el caos que te puede generar que los vecinos sepan que eres positivo, es totalmente distinto, ¿sí? Sí. Porque entonces ahorita ya tu casa está identificada como, o sea, la gente no cree, pero le causa un caos que saber que la vecina de al lado tiene COVID o tuvo COVID, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer, nuestro comportamiento, el comportamiento va a ser diferente, va a ser un comportamiento, no podría yo decir que discrecional, va a ser un comportamiento limitado. Como decía Lulu, ¿cómo me voy a comportar ahora con la sociedad? ¿Qué le voy a decir a mis amigos cuando yo salga? Oye, ¿qué crees? Yo salí positivo a COVID. ¿Sabes cuándo se van a acercar a ti? Sí. Eso va a ser un caos. Sí. Entonces, lo que tenemos que empezar a regenerar muchas cosas, y como bien lo dice por ahí Al Ford, que dice que sería bueno que nos reseteáramos, pues bueno, más que nada es establecer los lineamientos para poder tener el comportamiento adecuado en el momento, porque el caos es algo impredecible que puede ser a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Cuál va a ser tu caos a largo plazo? El que hayas salido positivo a COVID. Sí, sí, créeme porque que yo sí. Es un estigma total, ¿no? O sea, ya vas a estar estigmatizado por la sociedad, ¿no? Ya, aunque tú no hayas tenido síntomas, pero tuviste la oportunidad de contaminar a las demás personas, entonces pues ya eres mala onda, ¿no? O sea, irresponsable. Entonces volvemos a hablar del comportamiento, ¿no? Nuestro comportamiento. Entonces eso te va a originar ansiedad, dolor de cabeza, palpitaciones y una serie de situaciones emocionales que te va a llegar a tener crisis. Y entonces, pues las crisis ya no es algo que fue a corto ni a mediano plazo. La crisis de una persona te da cuando ya vienes jalando cosas de mucho tiempo y tienen algún momento determinado que estalla, que explota. Claro, y además lo peligroso de un falso positivo, o sea, realmente sí es una situación que sí se tendría, yo digo, desde mi muy particular opinión, se tendría que tener más cuidado, ¿no? Y te digo, yo quería externar esa duda porque decía, chispas, ¿y cuál es la intención? Y te dicen que sí, y después, ¿qué pasa, no? O sea, todo lo que estamos comentando. Aquí me gustaría agregar algo importante que se ha dicho y se ha mencionado desde un inicio que se dio la pandemia. Dijeron, el virus, el COVID, es igual de letal o menos letal que la influenza. No sé, doctora, aquí me corrige, ¿sí? Entonces, en este momento es tal el miedo al contagio que y me quedé viendo la cara, tu expresión, perdón, Esther, ¿sí? Así de como me imaginaba a las personas que van a que les hagan la prueba, así como, ¿qué me va a decir? Pero con una cara así de susto, por favor, contésteme, contésteme, algo seguro, ¿sí? O sea, porque si a ti te dicen, ¿es usted positivo? Creo que en ese momento te imaginas que vas a caer como pájaro muerto. Sí, son muchas cosas. Esa es la imagen. Qué bueno que Esperanza dice, a ver, espérense, hay una sintomatología que se va agudizando, ¿sí? Hay una sintomatología, no es que ya te detectaron y a los 5 minutos te caes, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente nos enfrenta esta pandemia? La muerte y nuestra vulnerabilidad. Así es. Pero pues, podemos decir, bueno, ¿y por qué el ébola, que me parece que era más letal que el COVID, o es más letal, no generó toda esta situación emocional a nivel mundial? Perdón, voy a ser un poco sarcástica. No, pues al fin eran los negritos, ¿no? ¿A quién les importa? Ahora no.
Ahora Sí, fue a nivel mundial. Las primeras potencias, Alemania, Europa, o sea, Europa le pegó terriblemente. Y en el imaginario, en el ideal colectivo es el primer mundo. Nos imaginamos que ahí todo el mundo, los que se enferman tienen cama. Pues no, señores, estamos igual que todos. Porque sí, esto también es producto de un sistema económico desgarrador que ha creado millones de pobres. ¿Sí? sí. Las cosas se han polarizado, somos más pobres, o sea, los intelectuales, queramos o no, seguimos siendo obreros, pero intelectuales. Son 5 familias las que tienen el poder económico mundial, de 77 y tantos millones de habitantes. Entonces, esto está replanteando muchas cosas, ¿sí? La gran pobreza que hay y cómo la situación de la pandemia del COVID se está politizando. Sí, Eso es lo grave. El ser humano no les importa. Están pensando ya más en una sucesión presidencial. Eso, dice uno, qué bárbaros. Y Sí, bueno, además, seria y no quería hablar, pero ya hablé. perdón. Sí, no, además también es, además también es muy importante comentar que se dio un comentario muy desafortunado por cierto gobernador donde decía que para qué se preocupaban los pobres, ¿no? Si el COVID no le daba a los pobres, era una enfermedad de ricos, ¿no? Y sí, luego, anterior, unos días antes, también salió por ahí un comentario de una persona de España, dijo, que la hija prácticamente del dueño de un banco, dijo, ¿de qué le sirvió el dinero si no tenía, ¿no? La posibilidad de sobrevivir, ¿no? Entonces, aquí se han ido todos, pobres, ricos, parejo. famosos, de todo, ¿no? Y ya ahorita se está dando, y bueno, más la propagación del virus, y también te ponen y te etiquetan, ¿no? Que es por la ignorancia, que es porque no crees, que es porque son por muchas situaciones. O sea, nos atrevemos a criticar cuando la gente que no tiene para comprar un cubrebocas, pero bueno, busca alternativas, ¿no? Pero hay gente que abusa y de alguna manera cree que por tener juventud, por tener ciertas características, no le va a pasar nada. Y entonces ese abuso, pues al final de cuentas va a caer en el comportamiento, ¿no? A lo mejor no le pasa nada a ella, ¿no? Pero a alguien de la casa que está vulnerable, sí. Entonces aquí yo creo que de veras es recalcar mucho la importancia de cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestra responsabilidad de mi cuerpo y de mi mente, porque a lo mejor mi cuerpo me dice una cosa, pero mi mente me dice todo lo contrario, ¿no? O Claro. sea, entro en la fase de la resbaladilla cerebral, ¿no? Yo le digo resbaladilla cerebral porque entra al cerebro y le vale todo y resbala, no pasa nada, o sea, y hay gente que piensa así, ¿no? O sea, que pues, si me va a dar, pues me va a dar, y si de algo me voy a morir ahora, sí, es una pandemia, sí, pero hay mucha gente más que muere por diabetes, que muere por infartos, que muere por otras cosas, y nadie les hace caso, ¿no? Entonces, es mi comportamiento, ¿no? Yo como persona enferma, como diabética, y pues bueno, ya sé que estoy vulnerable, pues me voy a atender mejor, voy a comer bien, voy a tener otro tipo de alternativas para que si yo quiero sobrevivir y no me dé la posibilidad de ser la vulnerable número 50, pues a lo mejor que sea yo la vulnerable 300, ¿no? Pero depende de uno, depende de lo que tú quieras, depende de cómo tú te sientas para poder escuchar a las demás personas, porque hay gente que todavía con su negación es más imposible hablar de una charla de este tipo. Yo les comento a algunas personas, oye, pues no recibas a tu hijo, bueno, casi me dicen, pues así como no te visitan los tuyos, pues seguramente, ¿no? A lo mejor piensan eso, pero yo se los digo porque creo que la posibilidad de que se infecten es mucha, ¿no? O demasiada. Claro. Pues bueno, aquí finalmente siempre hemos querido que haya participación, que nos pregunten, que nos digan cuál es ese sentir. Por eso yo esa pregunta la tenía. Yo dije, ahorita que estemos en la plática, yo les voy a preguntar en cuestión de las pruebas, ¿no? Porque finalmente también es eso, hay mucha desinformación, hay muchos prejuicios en cuanto a que si yo ya
soy positivo, casi casi como apestado, me van a tratar y todo eso. Entonces, nuestra contribución es esa, que se animen a preguntar, que se animen a decir a lo mejor una duda que pueda resultar irrelevante para muchas personas, pero yo ahí la traigo y que me viene dando vueltas. Doctora, aquí también yo quería comentar, y antes de que empezara el programa, le hice este comentario. Hay muchas empresas que también, y muchos restaurantes y muchas instituciones que están regresando a lo que llamarían la nueva normalidad, y que por cuestiones de sanidad están requiriendo que el gel, incluso va uno al supermercado. La otra vez me dio mucha risa porque la señora de Walmart me estaba tomando la temperatura, pero casi casi en la oreja, ¿no? Así porque a ver en lo que te atinan con en el S termómetro, pero qué tanto también es, qué puedo yo, o sea, qué para mí sí es útil. Y te hacía esa pregunta, Espanza, porque te decía que para mí tanto es útil invertir en un tapete sanitario, en una mascarilla, en casi casi armarme o llenarme, como dice Lulu, de acrílico para ir al súper, para ir a trabajar. ¿Qué sí es recomendable tener así como de botiquín o a nivel institución o a nivel familia? ¿Qué sí es recomendable aparte del famoso cubrebocas y los guantes y el uso constante de gel? Tú que finalmente das asesoría para empresas, y no sé si quieras hablar un poquito más de esto. Mira, sí, como no. Aquí lo importante de la reactivación laboral es relacionada con las necesidades de la empresa y el empezar a iniciar que la gente vaya de forma escalonada. Para esto se está llenando un cuestionario para las empresas, se está llenando un cuestionario por parte del IMSS, donde les van indicando cómo tienen que hacer un protocolo de reintegración. Ese protocolo de reintegración tiene que ser desde cambios estructurales, administrativos y todo lo que esté relacionado para la capacitación, para que tú le enseñes a tu personal. ¿Qué es lo más importante que tú requieres para una empresa? Depende de la cantidad de personas con las que tú vas a convivir. Si tú tienes una empresa de 50 personas y de esas 50 personas ya sabes que 20 son diabéticas, entonces te vas a quedar con 30 activas. Pero las diabéticas están en disponibilidad de trabajar y todo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que demostrar que tienen una glucosa controlada y que su estado de vulnerabilidad va a ser menor. Las medidas principales de prevención es el cubrebocas, el gel y el tapete sanitizante que debe de estar en la entrada. En casa debemos hacer exactamente lo mismo. Si tenemos una casa donde vamos a entrar 5 y vamos a salir 3 al mismo tiempo, entonces tendríamos que poner una línea con sus huellitas donde van a entrar y los que van a salir para no cruzarse por esa entrada. Eso es lo que está pasando en las empresas. Se está llevando lineamientos para que se puedan tener la convivencia con la sana distancia. Si en tu casa son 5 personas, bueno, la sana distancia siempre tendrá que ser de 1.5 metros. ¿Por qué requieres el cubrebocas? Porque, bueno, ya te dijeron que eres positiva a COVID, tienes síntomas de gripe, entonces dentro de tu domicilio tendrás que estar con cubrebocas para evitar la dispersión de los fomites, de las salpicaduras que hace cuando nosotros hablamos. Hay muchas teorías de que este tipo de fomites pueden alcanzar a veces hasta 10 metros o más. O sea, no nada más es así de que la gente está. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos como medidas preventivas? Es el cubrebocas, los tapetes sanitizantes y el gel, y tener toallas de papel y un lugar de depósito para desechar todo lo que vamos a ocupar, incluso dependiendo si tenemos algún síntoma o vamos a un lugar a donde vamos a tener contacto con otras gentes, es necesario utilizar guantes y desecharlos en un depósito específico como medidas preventivas. Gracias. Mira, yo creo que aquí animaríamos a la gente que nos hace el favor de escucharnos, que si nos puede mandar vía correo electrónico alguna de sus inquietudes para hacerlo de manera más personal y así también podernos enfocar en base a su problemática, ¿verdad? Aquí nos pregunta Saraí Sánchez, ¿creen que el más del 70% de la población se llegue a infectar? Sí. El 100. Sí, tarde que temprano el 100%. Exacto. Es que es justamente ese miedo. Justamente ese es el miedo, ¿sí? El miedo te paraliza si no lo socializas. Por eso dije, me resultó interesante ver tu cara. Sí. Estabas con una cara de miedo, así de, ¿qué me van a decir? Dios mío, Dios mío, Dios mío, que no.
Y si te dicen que sí, el mundo se te acaba. Bueno, sí se te acaba, llora, enójate, lo que tú quieras, como es la situación, y aquí Esperanza creo que tiene experiencia, cuando a los enfermos de cáncer les dicen eso, lo niegan, les da mucho enojo. Es una parte de elaboración del duelo de tu salud perdida. Sí. ¿Sí? Eso depende mucho tu evolución como paciente, la actitud que tú tomes ante esa situación. No es lo mismo que digan, ay, me voy a morir y te mueres y no tomas nada, estás deprimido, estás ya esperando la muerte, pues obviamente que favoreces la enfermedad. Pero si tú lloraste, te enojaste, mentaste madre, le reclamaste a Dios, a quien tú quieras, dices, bueno, se acabó. ¿Cómo empezamos? Claro. Ya es una actitud diferente, ¿no? No, además, por ejemplo, digo, estamos poniendo de ejemplo el cáncer, pero una enfermedad que apanicó, el VIH. Claro. El VIH, en verdad, había gente que cuando le decía se suicidaba o se intentaba suicidar. Ahorita, a nivel social, has escuchado gente que dice que porque le diagnosticaron COVID, se intenta suicidar, ¿no? O porque se le murieron 3 familiares, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo tenemos que hacer ese duelo? O sea, digo, a mí en mi haber hasta el día de hoy, no sé, de gente que conozco y de mi familia cercana, estamos hablando de 30 personas, pero hay que tener una actitud distinta. Al final tenemos que entender que el duelo que tenemos que vivir todos en algún momento es morirnos, el ciclo. Unos antes, otros después, unos en diferentes. A lo mejor no se muere uno de COVID, sales y te asaltan y te matan, o sales y te avienta el tren. O sea, no sé. Podemos morir de cualquier cosa. O sea, yo creo que lo que empezamos de ver a empezar a aterrizar es dejar de tenerle miedo al amor. Eso es un punto bien importante. Un comentario que hace Saraí Sánchez dice, el problema con el regreso escalonado es que el mexicano no respeta, nos falta aprendizaje, la desinformación de los medios de comunicación es que dicen que no pasa nada, ¿no? O te están diciendo que no pasa nada. Es lo que hablábamos, esa negación, ¿verdad? De decir, no, o sea, estaba escuchando comentarios que decían, bueno, a ver, en tu familia, ¿quién conoces que tenga COVID? Dices, no, pues nadie, no, pues todos no existen, ¿no? Entonces es a partir de eso decir, no pasa nada, y esa frase tan célebre de no pasa nada, cuidado, porque quiere decir que sí está pasando algo, ¿no? Y mira, el regreso escalonado es precisamente porque el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo está pidiendo a las empresas que llenen estos lineamientos para que de alguna manera puedan tener las alternativas de cómo van a manejar las cuestiones de transporte y todas estas cosas. Habrá empresas que obviamente no reporten que ya empezaron actividades por temor a muchas situaciones, como bien lo decía Lulú, por las cuestiones económicas, ¿no? Porque no han pagado impuestos, por muchísimas situaciones. Entonces, no es tanto la desinformación nada más del que la gente no lo respete, sino que es de aparte de situaciones arriba de la propia gente, porque tú como empresa, a ti tu empresa te dice a partir de mañana te presentas a las 10, ¿no? Y aparte también hay negación de la gente, porque dice, si yo entraba a las 8, salía a las 6, ahora entro a las 10 y voy a salir a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, hay mucha situación, que es la que tenemos que aterrizar para poder, te vuelvo a insistir, los comportamientos que tengamos con las necesidades que vamos a tener cubiertas para poder hacer resolutivos en cuestiones de este tipo de pandemias que tenemos en este momento. El caos es hoy, mañana igual y no estamos. El caos es hoy, es cierto. Sí, pero finalmente la incertidumbre siempre está, siempre está. Las abuelitas decías, a ver, mijito, te persino porque quién sabe si regreses. Sí. Es eso. Ahora, no es tan fácil. Yo creo, quiero retomar lo que decía Iraís. Es importante tener un filtro, por eso yo me refería hace un rato. Si hay una desinformación y lo grave es que muchos partidos políticos lo están tomando como bandera. Cuidado, hay que establecer filtros, ¿sí? Perdón por lo que voy a decir, pero ven, en lo obscurito te digo, nada de lo obscurito, a mí aclárame. Porque he escuchado en el radio, es que tal partido si piensa por ti, si piensa en tu salud y te ofrece un préstamo.
Tú dices, ¿y si estuvo en el poder, por qué no pensó antes en mí? Sí. ¿Por qué el sistema de salud está colapsado? No fue de ayer, esto lleva años, años. Entonces, la pandemia quitó el velo de cada país para ver la basura que había debajo de la alfombra. Así es. ¿Sí? Y se ha privilegiado más la cuestión económica que el ser humano. Eso. ¿Sí? Entonces nos sentimos desprotegidos. A eso me refiero, que hay un enojo social que puede desencadenar, como lo estamos viendo en Estados Unidos, nada más. Eso es lo que a mí me preocupa, que ese enojo nos rebase y no podamos restablecer esa solidaridad como seres humanos. Seres humanos. Y ya lo tocó la doctora, ¿sí? Y lo tocamos la charla pasada, que los familiares que perdieron un hermano, un primo, la pareja, aparte del dolor emocional, tienen que tolerar la marginación de sus vecinos, ¿sí? Porque es como cuando había lepra, ¿no? Leproso, y no te acercabas, ¿no? Entonces, ¿con quién socializas tu dolor? ¿Con quién socializas tu coraje o tus dudas? ¿Qué es a lo que hemos estado invitando constantemente? Por favor, no perdamos esa solidaridad, no perdamos esa palabra que tenemos. Nos han quitado, no sé quién nos quitó, si el COVID o quién. Yo era muy de tocar, de sentir, ay, qué padre, te abrazaba, pero ahora el abrazo es a través de tus dedos, ¿no? Te quitaron esa posibilidad de sentir. Por eso me refería, y ahora, ¿cómo va a ser el amor? ¿Cómo va a ser la intimidad con mi pareja? ¿Prohibido tocarse? Con cubrebocas. ¿Perdón? Con cubrebocas. En el mejor de los casos, o solamente un orificio en la sábana, ¿no? Muy bien. No sé. Te agarras con guantes, te das besos con cubrebocas. O sea, no. Entonces, ¿quién eres? Te quitan tu identidad. Sí. Te quitan el yo soy, porque tú distinguías a una gente por sus ojos, por su boca, por sus manos. ¿Sí? A eso nos referíamos en la primera charla. Sí, además los abrazos, Lulu. Exactamente. Los abrazos te dan energía. Exactamente. ¿Cómo nos vamos a restablecer de esto? ¿Cómo vamos a vencer ese miedo que tenemos en la cabeza? Porque es miedo que tenemos en la cabeza. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a resolver? Y eso va a ser desde lo individual hasta lo colectivo. Nos va a llevar, por eso mencionaba hace 2 charlas, me parece. Es una cuestión de la ciencia antropológica, social, no solamente médica, psicológica, económica. Es desde la cuestión antropológica, social. ¿Qué tenemos que hacer para reestructurarnos? ¿Sí? Porque el hacer los ritos para despedir del funeral y todo esto nos llevó un tiempo. Ahora nos los quitaron. Una compañera, una amiga mía, hizo el velorio mediante Zoom. Aquellos que quieran acompañarme a velar a mi papá, esta es la contraseña. Tú dices, bueno, a mí me pareció así como que, bueno, qué creativa, finalmente. ¿Sí? Pero cuando alguien cuando pierdes un niño de tus compañeras, ay, manita, y lloramos juntos, ahora pones un muñequito con lágrimas, Sí. o un gato con cara de pérdida. O sea, a eso me refiero, a esas cosas cotidianas. Sí, porque además dice John Love, dice un abrazo reconfortaba y en estos momentos ¿cómo le hacemos? Donde no hay un contacto, donde no hay esa, como dice la autora, nos carga de energía, ¿verdad? Pues nosotros siempre queremos que esto sea un espacio para que haya discusión, para que haya polémica, para que haya escucha. Finalmente llegamos de ese caos a la calma y sabemos que hay alternativas, pero siempre sabiendo que hay alternativas a partir de esa conexión que primero tenemos que hacer con nosotros mismos, aventarnos un clavado hacia adentro. Nos guste o no nos guste, finalmente hay que empezar por algo, ¿verdad? También queríamos comentar, Lulú, sobre los talleres que estamos
ahora sí como dicen que estamos armando, sobre todo me parecería interesante porque fue muy polémico el programa pasado sobre hablemos del adiós y decíamos que hablar de al adiós es hablar de muchas cosas, desde un duelo, desde una conducta, desde decirle adiós a un novio, a un amante o a lo que sea, ¿verdad? Entonces, tenemos, no sé si nos quieran mandar mediante Face, a la gente que esté interesada en este taller que vamos a estar trabajando sobre duelos y decir adiós, y también el comentario de la autora que puede dar asesorías para cuestión de empresas que quieren regresar otra vez a la normalidad en cuestión de higienización. ¿Está bien dicho, doctora? Sanitización. Sanitización. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Pues agradeciendo, Mónica García Nece, muchas felicidades por el programa, agradeciendo a Lulú, a ti Esperanza, su espacio y seguir todavía en este barco, que creo que da para mucho, y también comentarles a la gente que nos hace favor de conectarse, que nos den sugerencias sobre qué es lo que quieran escuchar, qué es el programa que quieren que nosotros podamos dialogar en esto, porque vuelvo a ser reiterativa, este es un espacio para ustedes y se hace para ustedes, ¿verdad? Entonces, si nos pueden dejar en sus comentarios qué es lo que les gustaría que tratáramos, lo vamos a tratar de tanto del punto de vista médico como del punto de vista psicológico y sobre todo que haya ese interés de escucha. Un abrazo, muchas gracias Lulú, muchas gracias Esperanza, nos vemos, hasta luego. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.